Mi gente, estamos de regreso en Despierta con CDN, ahora para conversar sobre muchísimos temas de la agenda nacional, especialmente vinculados a la selección de nuevos integrantes de órganos y la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Nos acompañan Lady Blanco, que es coordinadora de la Unidad de Análisis de Partidos Políticos de Participación Ciudadana, y Joseph Abreu, miembro del Consejo Nacional y ex coordinador general de esa entidad. A ambos le vamos a dar la bienvenida y gracias anticipadas por madrugar para compartir con nosotros. Siempre. Tienen que ponerme a mí aquí en nómina. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Qué risa, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Vamos a comenzar con Lady. El presidente Abinader ha informado que próximamente se va a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente para cubrir vacantes en la Suprema Corte de Justicia y evaluar jueces que ya han cumplido 7 años en el ejercicio, también para la designación de un nuevo procurador, ahora bajo un nuevo esquema, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Participación Ciudadana ha evaluado esto, ¿qué piensan? ¿Cuál es la perspectiva que tienen? Mira, ciertamente no solamente tendrá la responsabilidad esta nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que viene obviamente con una nueva asignación de una persona que entra al Consejo, que es el presidente del Tribunal Constitucional, y yo creo que eso da un mayor nivel de equilibrio, aunque siempre hemos dicho que una conformación par obviamente siempre beneficia al presidente de turno. Sin embargo, hay que decir que es importante que en esta nueva conformación tendrán responsabilidades mayúsculas: elegir al procurador, a los adjuntos, pero también al nivel de las altas cortes. No solamente tenemos el tribunal, no solamente tenemos la Suprema Corte de Justicia, sino también que tenemos el Tribunal Superior Electoral. Entonces, obviamente, este Consejo tendrá altas responsabilidades para fomentar la institucionalidad. En el marco de lo que nosotros esperamos, sobre todo de la selección de un procurador, es que ese procurador tenga un carácter de independencia, que ya obligatoriamente, a través de la misma modificación de la Constitución, establece que no puede estar vinculado a ningún tipo de vida partidaria conocida por los últimos 5 años. Entonces, yo creo que primero, a partir de ahí, tiene que ser una persona que no esté vinculado al tema político. Ahora sí, bien, ojalá debería ser una persona vinculada a la carrera del Ministerio Público para fortalecer ese Ministerio Público, o vinculada al mundo jurídico, pero con un ejercicio real, adecuado, y que la integridad y la probidad pues sea parte de su hoja de vida. Yo creo que eso es importante, porque uno de los temores que nosotros tenemos como Participación Ciudadana es que los trabajos que ya ha venido haciendo ese ministerio, sobre todo desde el Ministerio Público, pueda tener ese apoyo. O sea, que esos trabajos continúen. Yo creo que de la lucha contra la corrupción, entonces tiene que ser una persona que tenga la claridad de cuál es su ejercicio y cuál va a ser su ejercicio en esa función tan importante. Sobre la mesa, en los próximos días se cierne la discusión de si el presidente de la República tiene o no, a la luz de la nueva Constitución y del 272, la facultad de designar unilateralmente al alcalde de La Vega, sobre la base de la situación gestada a raíz de la renuncia del alcalde electo en las elecciones pasadas. En ese sentido hay diferentes posturas, ya Participación Finjus se expresó ayer, el propio Partido Revolucionario Moderno a través de Eddie Olivares también ha expresado su parecer. ¿Qué piensa el movimiento Participación Ciudadana sobre la base de la escogencia o no de una figura evidentemente de representación popular de manera unilateral por otro poder externo? Bien, nosotros todavía ese aspecto no hemos profundizado en la comisión, pero yo te puedo decir que de las conversaciones preliminares, que nosotros en nuestra Constitución tenemos precedentes de elecciones de cargos electos que han sido recientemente necesitados por la sociedad dominicana, porque ha fallecido. Tuvimos el caso reciente del alcalde no tan reciente, del alcalde de Santo Domingo Este. O sea, no estamos, entiendo yo, reinventando una situación. Que sea el presidente del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central, que designe
a un alcalde, que en este caso probablemente es un alcalde del mismo partido, pero que probablemente pudo haber sido un alcalde de otro partido, no lo vemos tan prudente. Yo creo que debería consagrarse un mecanismo que tal vez sea llevado o postulado al Congreso por el partido y que el Congreso sea quien lo designe. No vemos que la nueva Constitución lo haya definido el procedimiento, porque lo manda a la ley, igual como lo mandaba la anterior Constitución, y la ley no establece un mecanismo claro cuando se hace, en este caso renunciaron tanto el alcalde como el vicealcalde. De la ausencia, sí. O sea, Sí. tenemos dos doble ausencia, que es lo que ha generado la situación. Entonces, nuestra posición es, como se ha hecho en mecanismos anteriores, que se busque un proceso, ya sea o una postulación por parte del partido que ganó la elección para que sea designado por el Congreso. Yo entiendo que sería la opción más correcta. Mira, Entonces, sí. yo en ese caso específico, lo que me preocupa es la falta de institucionalidad. ¿Por qué? Porque Kelvin, el alcalde, fue electo. La ciudadanía salió a votar, fue el más votado. Entonces, lo que pareciera es que se hizo quizás un acuerdo detrás de bastidores. Yo te llevo como candidato, tú ganas la candidatura y después le buscamos un bajadero. Entonces, esas son las cosas que debilitan la institucionalidad. ¿Por qué? Porque hay un voto de confianza que no puede ser cambiado. O sea, tú no puedes cambiar una decisión popular por una decisión particular de un partido. Entonces, obviamente ya la Junta Central Electoral estará conociendo, vi que la Junta Central Electoral estará conociendo ese caso, dará respuesta al mismo. Sin embargo, en mi caso particular, igual que en el caso de Joseph, yo sería más que hay una herramienta, que son las elecciones extraordinarias. O sea, hay unas elecciones extraordinarias que deben ser tomadas en cuenta también como uno de esos mecanismos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Quién paga esas elecciones extraordinarias? El pueblo dominicano. Eventualmente es un costo para el pueblo dominicano, una decisión que no fue bien pensada, porque usted no la pensó. O sea, como partido esa decisión no se pensó. Entonces eso va a tener un costo para el pueblo dominicano, porque tendría en todo caso que recurrir a unas elecciones extraordinarias o en su defecto buscar otro mecanismo que como quiera va a generar niveles de inquietud a una población que ya decidió quién iba a ser su alcalde. Entonces yo creo que no puede seguir un precedente que debilite la institucionalidad. Hablando precisamente de elecciones, la Junta Central Electoral también está próxima a renovarse. Hay 110 postulaciones, si no me equivoco, incluyendo a toda la plantilla actual del organismo rector. Participación Ciudadana, entiendo, ha acompañado y ha estado pendiente de este proceso. ¿Hacia dónde se encamina la visión de Participación Ciudadana una vez que ya los senadores han escuchado a todas las posiciones? ¿Cuál ha sido el diagnóstico, la evaluación que ustedes han hecho? Mira, nosotros de Participación, que hemos observado las elecciones en el marco de la observación electoral, también hacemos una reflexión del trabajo que hace la Junta Central Electoral. Y a veces nos quedamos solamente en ese trabajo que debe hacer en el montaje de las elecciones, sobre todo en la observación. Sin embargo, también desde Participación hemos visto a una Junta Central Electoral como un pleno bien organizado, que le ha devuelto la credibilidad a un proceso electoral, a un proceso que ya fue convulso en el 2020. Yo creo que eso es importante, quizás reconocer ese trabajo también de consenso con todos los partidos del sistema, con la misma sociedad civil, porque con nosotros también se sentó varias veces cuando teníamos preocupaciones importantes del proceso electoral, cumplió con su calendario electoral. Señores, ese calendario se cumplió. Al pelo. Y yo creo, al pelo, exactamente, y yo creo que eso también hay que reconocerlo. Entonces, me imagino que obviamente ya el Senado ha evaluado ese ejercicio, porque también se evalúa, no solamente desde fuera, desde el proceso electoral, sino cuando están sentados ahí. Ahora, ellos son legítimamente los adecuados a identificar quiénes son los que tienen los perfiles. Ahora bien, nosotros reconocemos que el trabajo que hizo esta Junta es un trabajo que le devolvió la credibilidad al proceso electoral, la certeza en el proceso electoral, y yo creo que sería un voto de confianza que le dé el Senado en renovarlos. En renovarlo la mayoría, pero Sí. y si, en caso de que no decidan renovarlo, yo creo que han sentado lo que es un perfil precedente. O sea, nosotros veníamos de repartición que hacían los partidos políticos, de los cargos, de los miembros de la Junta Electoral, y esto vimos a dónde nos llevó
con la falta de credibilidad que tenía este órgano organizador en tiempos anteriores, y yo creo que marcó ese precedente, la línea que debemos seguir, que en caso de que no se renueven todos o la mayoría de los miembros, pues los nuevos que se elijan tienen que tener un perfil también desvinculado, que no exista, no retorne otra vez esa repartición entre los partidos políticos de los miembros de la Junta. Yo creo que sería algo que debemos mantener, y nosotros como sociedad estar vigilantes para que no haya un retroceso en ese sentido. Bueno, parece que hay mucha materia, participación ciudadana, que todas las preguntas son distintas. Yo vengo con otra, lo de la alianza pública-privada y contrataciones públicas. Probablemente se puede decir, bueno, ya se pasó esa página, pero ha dejado un mal sabor en lo que tú le llamas la institucionalidad. Ha dejado como ese mal sabor. Esta mañana temprano comentábamos en la delicada posición que queda el consultor jurídico. No sé qué valoración hacen ustedes. Para nosotros era un asunto elemental de interpretación de la ley 4720. Era elemental. Que dos gente sentada. Bueno, no resiste. PC fijó posición, dijo que no procedía, que se prestaba a cuestionamientos sobre la legitimidad. ¿Ustedes pasaron esa página o tienen alguna experiencia que sacar? Bueno, yo creo que la experiencia la que tiene que sacarlo es el gobierno, porque es el gobierno que reiteradamente está tomando decisiones que luego tiene que repensarla y echarla para atrás. Entonces yo creo que primero lo que tiene que tomar decisiones bien pensadas para después ejecutarlas. Yo creo que esa debe ser la lección que le toca reflexionar al gobierno de turno, o sea, en este caso el presidente Luis Abinader. Para nosotros, sobre todo, el entender de que la ley está para cumplirla y para legitimarla. O sea, ¿cómo es posible que la ley te mande, te haga un mandato que es claro? Tanto el director de compras y contrataciones como el director de alianza público-privada, la única función que pueden tener al margen de la que ya tiene es la docencia, y la ley lo dice claramente. Pero aparte de eso, cuando te vas a la ley de alianza público-privada, que te detalla las funciones administrativas, funciones técnicas y funciones de promoción, tú te das cuenta que ninguna de esas tres funciones son compatibles con las funciones de la Dirección de Compras y Contrataciones. Entonces, obviamente, yo creo que independientemente de las razones que las cuales la podríamos entender del presidente Abinader, sabemos que a través de alianza público-privada vendrán muchos de los proyectos, de los grandes proyectos, irán a través de la alianza público-privada, y hay ese temor de que obviamente se puede utilizar ese mecanismo para violentar los marcos de las transparencias y designar una persona, y yo creo que eso es importante que la sociedad lo tenga pendiente. Ya no se designará a Carlos retorna a sus funciones, pero tiene que designarse ahí una persona que sea ética, que sea transparente, que tenga esa visión de lucha contra la corrupción, porque en alianza público-privada también es un mecanismo que permite una brecha importante para la corrupción. Entonces tiene que designar una persona, exacto, que independientemente sea una persona que su visión sea favorecer la transparencia en el Estado Dominicano. Sí, no, y yo agrego que es una importante lección al gobierno de la necesidad de suscribirse a la ley, a los que manda el reglamento, el procedimiento, el protocolo, porque aquí vimos cómo el mismo consultor jurídico en una comunicación le dejó saber la incompatibilidad de la doble designación. Sin embargo, se obvió esta recomendación. Entonces yo espero que esto, de ahora en adelante, se entienda que cuando viene se va a hacer una designación y tú tienes una consultoría jurídica que te ha dado una indicación contraria a la decisión, bueno, pues suscríbete a la ley, o sea, presta la atención, porque esto es lo que pasa. Y ya la sociedad está más pendiente como estaba anteriormente. Hay algunas preocupaciones precisamente con el tema institucional y la designación de más de un funcionario en un cargo. El último caso fue el de Carlos Pimentel, pero eso es algo que se ha vuelto recurrente en el gobierno. La FINJUS ha mostrado preocupación con esto, no solamente por el impacto que podría tener desde el punto de vista del fortalecimiento de la institucionalidad, también desde la perspectiva de la eficacia y la eficiencia para el desempeño de las responsabilidades en el Estado, desde participación ciudadana.
cómo observan esto que ya es casi una costumbre en el gobierno. Yo creo que quizás el presidente a quien le está mandando un mensaje incorrecto es a su partido, porque no puede ser que en un partido nada más hayan 3 o 4 personas que puedan asumir posiciones importantes, porque cuando tú designas a una persona en una posición y la vuelve y la designa en otra posición, al quien tú le estás mandando el mensaje a tu partido, diciéndole no hay suficiente capacidad técnica en mi partido que me permita tener la confianza de designarlo en diferentes posiciones. Entonces, ese es uno de los mensajes, al menos la lectura que yo le doy. Y si realmente no las hay, entonces, ¿para qué son los recursos que se le entregan a los partidos? Los partidos tienen unos recursos que para formación y para capacitación, identifique quiénes son las personas a lo interno de sus partidos que puedan hacer cambios estructurales y vamos a capacitarlos. Pero va más allá, porque la designación de los gobiernos normalmente no se suscriben solamente a los partidos, también hay ciudadanos en sentido general que ocupan cargos públicos, pero también si lo que entendemos es un mensaje de que esas dos instituciones pueden operar de manera conjunta, pues entonces formalmente someta a una fusión de las dos instituciones, si es eso lo que ocurre cuando ocurren estas dobles designaciones. Pero primero, la formalidad de la fusión, con las leyes que haya que cambiar, los reglamentos que haya que cambiar, los procedimientos que haya que cambiar, y luego la designación. Y sí, ha sido reiterado, aquí lo vimos con Carlos, pero lo hemos visto, la misma vicepresidenta se ha designado varias veces cada vez que hay una crisis, en una función. Kiko Tabar creo que tiene también dobles funciones en la lotería y en otro tema de casino, no recuerdo cuál de las otras funciones. Bueno, pero la pregunta también sería si solamente debería revisarse el gobierno o otras instancias de la sociedad civil, porque fue un ex coordinador de participación ciudadana, Cándido Mercedes, del año 2015, quien señaló hace 5 días, refiriéndose a la respuesta de esta crítica, que la gente habla sin conocer la información, aduciendo que quizás había un malentendido sobre la normativa vigente. Entonces, al parecer, el tema de lo taxativo que está en la 4620 también debió haber sido pues abordado por otras instancias, y no solamente el gobierno. Pero no entiendo la pregunta. O sea, Lo que quiero decir, la crítica... él dice que no veía contradicción que se ocurra. Bueno, es una opinión personal. Pero eso es personal, porque participación ya fijó su posición, y la posición no solamente... pero estas declaraciones fueron dadas en calidad de miembro de participación ciudadana hace 5 días. No, porque Cándido no está miembro activa en participación, él habló de manera personal. Claro, porque ya participación habló de manera institucional a través de un comunicado y a través de los diferentes voceros que hemos estado claros con el tema de la designación de Carlos. Porque no solamente el problema fue que el presidente la designó, también estuvo mal que Carlos asumiera y dijera que sí a la designación. Pero esa declaración de Carlos, y que después lo defendiera. Claro, y después que saliera a defenderlo también, claro. Ahora bien, esa declaración de nuestro querido Cándido, que lo queremos muchísimo, es de carácter personal, no institucional. ¿Okay? Las decisiones institucionales de participación ciudadana se discuten en las comisiones, algunas cuando cambian posiciones trascendentales se llevan al Consejo, otras desde la misma coordinación solo se informa al Consejo, mire, vamos a reiterar las posiciones, pero son de manera conjunta, no son decisiones que se toman atribuciones personales. Y justamente cuando nosotros decimos algo, ustedes saben muy bien que cuando yo digo, bueno, Lady Blanco opina. Yo se lo acabo de decir. A título personal ha hecho alguna declaración. A título personal que hasta que tanto pero la institución. Independientemente de eso, las dos leyes, o sea, yo no sé qué interpretación se le pudiera dar, pero cada vez que tú la lees, tanto de las limitaciones que tiene la designación, como las funciones que asigna hasta del Consejo, en la ley de alianza público-privada, designa un consejo y ahí se establece una jerarquía y a uno se le da voto y a otro no, por una razón. O sea, el espíritu de la ley, el legislador tuvo una razón para darle voto a uno y al otro no. Y era por esa jerarquía que establecía dentro del Consejo. Entonces, dos personas con diferentes jerarquías dentro de un mismo Consejo, es ilógico que tengan una misma posición. Hablamos anteriormente de la Junta Central Electoral en cuanto a su conformación. Por la promulgación de la Constitución actual, señala que serán unificadas las elecciones. En su momento la propia Junta advirtió de los desafíos que supondría para la organización de las próximas elecciones 2028 esta unificación. Desde el movimiento, ¿hay alguna reflexión, alguna posición en torno a las necesidades de reforma que tendría que tener el marco normativo vigente para poder adaptarse a este desafío constitucional?
Mira, nosotros cuando el presidente presentó esa propuesta, una de nuestras preocupaciones mayúsculas fueron la unificación de las elecciones. ¿Por qué? Porque obviamente debe darse una modificación a la ley electoral. Primero, nosotros tenemos 7 niveles de elección, vamos a tener 9 boletas, 3 niveles preferenciales, o sea, contar los vocales, los vocales, regidores, diputados. Nosotros estamos acostumbrados a tener ya resultados de carácter inmediato que le da unos niveles de certeza al proceso electoral. Con una unificación de las elecciones, y la Junta lo presentó, o sea, ya no vamos a tener esos resultados de carácter inmediato que te daba certeza de decir, bueno, uno se iba a acostar y ya tú tenías como idea de quién ganó. Ahora no. Ahora posiblemente se va a extender el horario de votación al otro día. Todavía vamos a ver si todavía tenemos quiénes fueron los ganadores de esa contienda electoral. Entonces aquí hay 2 cosas que tendríamos que analizar. O eliminamos el voto preferencial, que esa es una conquista ciudadana de que tú puedas votar de carácter directo por quien usted entienda que tiene esa vocación y esa confianza suya, o en su defecto nos vamos al voto automatizado. Esas son una de las 2 posibilidades que vamos a tener, porque como está configurado actualmente el proceso electoral con una unificación de elecciones, así no será posible. Lo positivo de alguna manera, si queremos encontrarle algo positivo aquí, es que eso se designó para el año 2034. Que tenemos 8 años para nosotros organizarnos. Pero cuando tú vienes a ver, nos agarra como que asando batata, porque es probable porque así somos. Pero sí, la posición de participación ciudadana, por esa razón, fue todo lo contrario. Separar las elecciones por 2 años, no unificarlas, porque sabemos el arrastre que tienen las elecciones presidenciales y vimos que no, con la separación de meses no se lograba eliminar ese arrastre y todavía había un vínculo directo entre la elección que llevaba un candidato presidencial como arrastraba a los demás candidatos. Entonces, para fortalecer la institucionalidad, nosotros habíamos propuesto que se separara de las elecciones presidenciales en una y las elecciones municipales y congresuales en otra por 2 años. Se golpea el municipio ahora. Correcto. Poder municipal, por eso yo lo veo eso muy antidemocrático. Y otro tema que yo creo que sí hay que tocarlo en una posible modificación de la ley electoral, que va a ser uno de los, obviamente, de los caminos de participación, es el financiamiento de los partidos, la falta de fiscalización real y de consecuencia en la ley electoral para el financiamiento de los partidos y la cantidad mayúscula que se le entregan a los partidos políticos. Y el control de los topes. Ya tenemos que irnos, pero quisiera la opinión de ustedes, así lo más breve que puedan, sobre las críticas que ha generado el cúmulo de reformas que ha sometido el Poder Ejecutivo, todas juntas, y de hecho ya hemos visto el agotamiento, el estrés que todo esto ha generado. La opinión de ustedes. Sí, no, efectivamente es una fatiga someter reforma fiscal, reforma constitucional, reforma laboral, no recuerdo qué otra reforma anda por ahí. O sea, es fatigante porque ni siquiera los actores que tienen que participar en las discusiones, muchas veces en reformas que los plazos no te permiten. O sea, porque tú tienes a veces un plazo que se te vence, que es una vista pública, pero al mismo tiempo te están sometiendo un proyecto, el Congreso no puede conocerlo. O sea, es complicado. Al margen de que tienen la responsabilidad de elegir las altas cortes que están en camino y el procurador, o sea, el trabajo que tiene ese Congreso es mayúsculo y también se nos hace muy difícil yo imagino para ustedes también, estar todo eso, constantemente atrás de cada uno de las reformas que cambiaron y es un poco complejo para la ciudadanía poder comprender también hacia dónde estamos caminando. Y además que no se ve la prioridad. Yo creo que eso es quizás lo más preocupante, el poder entender como ciudadano hasta dónde nos lleva tantas reformas. Yo creo que esa es una de las preocupaciones. Habrá que coordinar otra visita para hablar de la lucha contra la corrupción, que es una de las cartas de presentación de participación ciudadana, aunque ya hay que acuñar la nomenclatura, porque ahora son subsanables o no subsanables los hechos. No necesariamente. Bueno, muchísimas gracias a Lady Blanco y Joseph Abreu, de representantes de Participación Ciudadana que nos han acompañado. Gracias por la Buenos días, Gracias gracias. a ustedes.